Bendiciones, mis amados hermanos. Bueno estar en la casa del Señor. Bueno estar en este tiempo. Es difícil cada día estar en este momento, en este tiempo. Estamos viendo las dificultades cada día, toques de queda, pero la palabra de Dios nadie la detiene. Entonces, hoy estamos en nuestro lunes de milagro, lunes de poder, lunes de manifestación, y sabemos que hay un milagro de Dios para ti. Sabemos que Dios, a través de la palabra, aumenta tu fe, y a través de la palabra muestra su gracia. A través de la palabra hace el milagro que viene a favor tuyo. Y hoy quiero ir a la palabra del Señor. Hoy quiero saber que el Dios eterno es el que se hace manifiesto a través de su poderosa palabra, a través de lo que Dios quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Y hoy quiero ir a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3. Dice la palabra: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba diciendo que le diese una limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Sabe qué interesante? Tres personajes, Pedro y Juan, y un cojo de nacimiento. Dice la palabra del Señor que Pedro y Juan iban juntos a la hora de la oración. Yo creo que Dios tiene un milagro para tu vida, y yo creo que es el tiempo de orar. En este tiempo de confinamiento, en este tiempo de diferentes cosas que de pronto se muestran, algo que debemos saber es que el poder de Dios es real, y que el poder de Dios está en este tiempo. Y es importante que en el tiempo de que Pedro y Juan iban al templo a orar, se le apareció alguien. Y cuando se le apareció ese alguien, no los quitó de su propósito, sino que se manifestó ese propósito de que la oración ahora se hiciera real en la vida de las personas. Algo que usted y yo tenemos que saber es que la oración no puede ser solamente un acto religioso. Muchos quieren formar la oración solamente como un mito o como una manifestación religiosa más, y nos olvidamos del propósito original que ella conlleva. Por eso es importante que Pedro y Juan iban a la hora de la oración. Había alguien que también estaba en medio de esta circunstancia, y era un hombre cojo de nacimiento. Era un hombre que estaba allí en el templo, que también estaba en el templo de una manera rutinaria. Todo el tiempo lo ponían en ese lugar, y él estaba solamente esperando recibir algo. Pero sabe, cuando la oración se hace visible en nosotros, debemos saber que la oración deja de ser un dogma religioso para convertirse en el poder de Dios, en la manifestación de la gracia de Dios en nuestra vida. Podemos encontrar también en nuestro Señor Jesús. Dice que Él se iba de noche solo a orar, y se iba allí, pero luego mostraba esa manifestación de lo que era la oración. Me encanta encontrar en este texto que Pedro y Juan iban juntos a la hora de la oración, pero fue interrumpido por alguien que estaba pidiendo.
Dos personas que estaban acostumbrados a vivir en un dogma. Unos en una hora determinada de la oración y otro en saber que tenía que pedir, pero se encuentran en una manifestación de la gracia de Dios. Y sabe, es interesante que Pedro y Juan entendieron que no era solamente la hora de la oración, sino era la hora de la manifestación de Dios en la vida de la persona. Y dice la palabra, y quiero leerlo tal como está en el versículo 2, dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿Sabe? Es interesante. Pedro y Juan van a la hora de la oración. A alguien lo colocan siempre en ese lugar para pedir, pero sucedió algo en el versículo 3. Dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogase que le diesen limosna. Ahora empieza a haber algo. Dos dogmas, dos pensamientos ahora se unen en medio de una situación. Alguien que iba a orar, alguien que buscaba limosna, pero en ese momento se interrumpieron esas dos cosas. Y cuando se interrumpen estas dos cosas, dice el versículo 4, Pedro con Juan fijando los ojos en él y mirándolos, les dijo: míranos. Ahí empieza a quebrarse el dogma. Ya ellos no iban a orar, ya que él no estaba pidiendo limosna, ahora estaba mirándolos. ¿Sabe qué interesante? Muchos de nosotros queremos solamente vivir bajo el dogma, vivir bajo el crecimiento, pero en un momento Dios tiene que interrumpir todo lo que nosotros pensamos. En un momento Dios tiene que cambiar la perspectiva de lo que nosotros somos. ¿Sabe algo? Algo que he leído en la palabra es que el Señor Jesús nunca oró por un enfermo. El Señor Jesús manifestaba el poder de Dios que había estado en oración. Y por eso ellos, aunque iban al momento a orar, entendieron que no era el tiempo de orar, era el tiempo de ver la manifestación de Dios. Y por eso les digo: míranos. Y sabe, es interesante, cuando usted y yo sabemos qué es lo que realmente hacemos, cuando usted y yo entendemos qué es la manifestación de Dios real en nuestra vida, sabemos que la oración tiene que hacerse manifiesto en el poder del Espíritu Santo. Cuando entendemos que ahora el poder de Dios está en medio de nuestra vida para una manifestación de la gracia de Dios en medio de nosotros. Y dice que cuando ellos empezaron a orar, que ellos, aun cuando iban a orar, en ese momento cuando empezó a mirarlo, y ahora el otro también sigue en el mismo dogma. Dice el versículo 5, dice: entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. ¿Sabe? Él todavía seguía con su pensamiento de que tenía que pedir algo. Él todavía seguía en el pensamiento en que tenía que recibir algo. Dijo: voy a recibir algo. Estaba esperando la limosna. ¿Sabe? Muchos están esperando limosna. Muchos no entienden el poder de Dios. Muchos esperan solamente la migaja, porque siguen todavía en el mismo embrollo, en la misma dogma, en la misma situación. Y dice: oh, necesito esto, necesito un pan, necesito aquello. Pero se olvidan de que Dios quiere hacer una manifestación de poder. ¿Sabe? Cuando tú miras a Jesús, no lo mires solamente esperando cualquier cosa. Míralo esperando el poder de Dios para manifestar en ti y manifestar su gracia. Pero el versículo 6, Dios revienta. Y así como Dios quiere reventar hoy delante de ti la estructura, dice que Pedro y Juan, Pedro le dijo: no tengo plata ni oro. En el nombre de Jesús, del Cristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Sabe? Hay algo que quiere hoy romper la estructura. De pronto tú estás esperando algo. Muchos en este tiempo critican: no, que dijeron que algo se iba a acelerar y vea el problema, estamos encerrados en esto. ¿Sabe algo? Esos son los que hoy están mirando bajo una estructura dogmática.
porque creen que la bendición es solamente que llenemos los templos. No es así. Jesús quiere hacer algo diferente. Por eso Pedro llega y le dice: no tengo plata ni oro, pero hay algo que tengo, y es que en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Oh, yo no sé, eso revienta mi alma. Cada vez que lo leo, revienta mi alma. ¿Por qué? Porque ellos estaban mirando a Pedro y a Juan, o aquel hombre estaba mirando a Pedro y a Juan, pero ellos llegan y le dicen: oiga, no es en mí, yo no tengo plata, no tengo oro, pero hay algo que sí tengo, y es que en el nombre de Jesús de Nazaret puedes recibir un milagro. ¿Sabe? Hoy de pronto no tenemos el dinero, hoy de pronto no tenemos las estructuras de los templos, porque hoy no sirven de nada. Hoy de pronto estamos pasando por una estructura, por una situación donde aún los gobernantes, al menos aquí en Colombia, la alcaldesa hablaba, el presidente hablaba, decían una cantidad de cosas, y de pronto nos miran como personas que en el sector, por decirlo entre comillas, religioso, que no somos muy relevantes. Pero ¿sabe algo? Algo que yo entiendo es que puedo no tener plata, puedo no tener oro, puedo no tener los templos de pronto como los teníamos antes, pero hay algo que nunca nos podrán quitar, y es que el poder del Espíritu de Dios está en nosotros. El poder del Espíritu de Dios está en ti, y por eso en el nombre de Jesús hay una palabra sobre tu vida. En el nombre de Jesús puedo decirte: levántate y anda. En el nombre de Jesús, si estás enfermo, hay una manifestación de la gracia de Dios sobre ti. En el nombre de Jesús hay una transformación sobre tu vida. ¿Sabe? Por eso en Isaías nos dice: aunque tinieblas cubran la tierra, oscuridad las naciones, sobre mí amanecerá Jehová, sobre mí será vista su gloria. ¿Sabe? Pedro y Juan no tenían la estructura. Pedro y Juan no tenían las capacidades. Por eso cuando fijaron los ojos en él les dijo: no tengo. Él en ese momento le dijo: no hay posibilidad. Pero ahora, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Ahora, en el nombre de Jesús, hay poder de Dios sobre tu vida. Ahora, en el nombre de Jesús, hay una administración de la gloria de Dios. Ahora, en el nombre de Jesús, hay una dimensión de la gracia de Dios sobre ti. ¿Sabe? Puede que estés viendo este video en este tiempo, puede que no tengas posibilidades, puede que no haya podido ni siquiera ir a visitarte, pero en el nombre de Jesús creo que hay un milagro sobre ti, porque no soy yo el que hago milagros, es Jesús, y Jesús está en tu casa. Tu casa hoy se convirtió en un lugar de manifestación de la gracia de Dios. Tu casa hoy se convirtió en el lugar donde el Espíritu Santo está ministrando y está haciendo lo que parece imposible. Por eso, en el nombre de Jesús te digo hoy: levántate y anda. En el nombre de Jesús te digo que la gloria de Dios está sobre tu vida. En el nombre de Jesús puedo decirte que lo que era imposible, Dios lo va a hacer. Hay algo sobre ti. ¿Sabe? Creo que hay un milagro de Dios en tu vida. Creo que hay una manifestación, y el Dios poderoso hace lo que es imposible. Recibe hoy el milagro de Jesús. Recibe la manifestación, y dice la palabra que él, entonces saltando, entró a la casa del Señor. Así como recibiste hoy el milagro de parte del Señor, empieza a adorar a Jesús y empieza a saber que Jesús hizo algo en tu vida. Bendiciones de parte de Dios, y que el milagro de Dios se haga visible. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda.